oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz, con Israel Winnicki. ¿Cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, Israel. Pues muy bien, muy bien. Una semana más contigo aquí en Radio Sefarad, a la espera de contactar contigo. Ya estamos contigo, estamos con los oyentes al otro lado de estos micrófonos y bueno, nos vas a hablar de los dos estados, vas a hablar de esa que tú llamas la utopía de los dos estados. Cuéntanos. Sí. Según el diccionario de la Real Academia, la palabra utopía es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Otra interpretación es representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. ¿A qué viene esta introducción? Desde que Netanyahu estuvo con Donald Trump, por todos lados hablan de la solución de dos estados. Un estado judío, un estado palestino. Israel por un lado, Palestina por el otro. Cualquier persona normal y en sus cabales desea que los palestinos tengan su propio estado, como desea que los kurdos tengan su propio estado, como en una época desearon y deseamos que el pueblo judío tuviera su estado. Hasta ahí todo normal. Pero hay un problema. Lamentablemente, y sinceramente digo lamentablemente, el Estado palestino es una utopía. En las condiciones actuales, muy difícil que haya un Estado palestino. Veamos por qué. Vamos allá, cuéntanos. Punto 1. ¿Hasta qué punto a la dirigencia palestina le conviene un Estado? Mientras sigan jugando el papel de pobres desposeídos, refugiados, que viven en campamentos, que los tales campamentos son en realidad ciudades, siguen recibiendo ayuda internacional. Siguen manejando la UNRWA, una agencia especial de las Naciones Unidas que se dedica exclusivamente a los refugiados palestinos. Acá quiero hacer una pequeña acotación. Hay millones de refugiados en este momento en el mundo por diversos conflictos. Todos esos refugiados reciben ayuda de las Naciones Unidas a través de la Agencia para los Refugiados. Solamente los palestinos tienen una agencia particular de las Naciones Unidas que se dedica a ellos. Pero, es más, todo el personal de la UNRWA en el terreno, ya sea en Gaza, como en Judea y Samaria o en los campamentos de refugiados, está integrado por palestinos. Y mucho más grave aún, según la ley, o mejor dicho, no la ley, los estatutos de las Naciones Unidas, ¿quién es el refugiado? Aquel que debió abandonar su país, su hogar, debido a persecuciones políticas o debido a una guerra. En 1948 se fueron de acá unos 700.000 palestinos. Esos eran refugiados. Actualmente deben quedar unos 50.000 de ellos. Pero por arte de magia, las Naciones Unidas convirtieron también en refugiados a los hijos, nietos y bisnietos de aquellos que salieron de acá, de Israel. O sea que esos 700.000
ahora son más de 5 millones. Sigamos. La UNRWA recibe fondos internacionales. Los palestinos reciben fondos internacionales que ¿a dónde van? A las cuentas bancarias de su dirigencia. Ese es uno de los motivos por los cuales es difícil que haya un Estado palestino. Vamos al segundo. ¿Qué Estado palestino va a haber? ¿Gobernado por quién? ¿Por Fatah? ¿Por Hamas? ¿Por la Yihad Islami? ¿O ahora se han agregado los del Daesh? ¿Se puede permitir que haya un Estado terrorista en Judea y Samaria como lo hay en Gaza? ¿Se puede permitir que nuestras ciudades estén al alcance de los misiles? Difícil. Otro motivo. Ellos quieren a toda costa el retorno de los refugiados, entre comillas, esos 5 millones, a las casas que sus padres, abuelos y bisabuelos abandonaron en el 48. Pero no quieren ningún judío dentro del territorio de su posible Estado. Quieren hacer una limpieza étnica y provocar un desastre demográfico en Israel. Es por eso que se niegan a reconocer a Israel como Estado judío. ¿Por qué? Porque si dicen, nosotros reconocemos al Estado de Israel, es un Estado, y como tal tiene que recibir a todo aquel ciudadano, a todo aquel que quiera pedir la ciudadanía, como cualquier Estado del mundo. Pero al ser un Estado judío, hay un cartel, la casa se reserva el derecho de admisión. El árabe que vive acá, muy bien, es un ciudadano de Israel, pero no puede entrar libremente aquel otro árabe que no es ciudadano de Israel para ocupar el lugar de los judíos que quieran entrar acá. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, además lo estás delimitando punto a punto, ninguna duda. Muy bien. Otro problema. ¿Quién tiene realmente el poder en este momento en los territorios palestinos? Si nos ponemos a analizar, el señor Abu Mazen tiene poder en Ramallah, pero no más. En otros lugares jamás le está disputando el gobierno. Y volvemos a lo que dije antes. Se corre el peligro de tener un Estado terrorista palestino en Judea y Samaria. Nuestro querido ministro de Defensa, Lieberman, ha dicho algo que yo lo considero muy lógico. Muy bien. ¿Quieren un Estado palestino? Fantástico, pueden tenerlo. Pero vamos a delimitar las fronteras. ¿Cómo? Intercambio de territorios y poblaciones. Hay zonas, por ejemplo, lo que se llama el Triángulo, donde hay una mayoría árabe dentro de Israel. Hay ciudades como Umm-el-Fahim, por ejemplo, Taibe, que están dentro de Israel y tienen mayoría árabe. Entonces eso, que vayan para el Estado palestino, que a nosotros nos dejen Ariel, que nos dejen Male Adumim. O sea, intercambio de territorio y poblaciones. Ellos eso lo rechazan de plano. Otra cosa, otro motivo por el cual muy difícil que haya un Estado palestino. La seguridad de Israel. Durante casi 70 años
una incitación constante contra Israel. Si tomamos los libros de texto de las escuelas palestinas, hay algo que yo recordé los otros días, un libro de matemáticas de primaria, donde presentaban la siguiente cuenta. Hay 10 sionistas, mato a 4. ¿Cuántos sionistas quedan? Esos son los libros de texto en las escuelas palestinas. Con semejante incitación al odio y a la violencia, ¿Israel puede permitir que haya un Estado palestino? Es más, yo estaba repasando los estatutos de las Naciones Unidas. Solo puede ser miembro pleno de las Naciones Unidas aquel Estado amante de la paz. Con semejante incitación es imposible. Hay quienes sugieren también 2 estados palestinos, uno en Gaza y otro en Judea y Samaria. El Estado palestino en Judea y Samaria estaría bajo la autoridad de Fatah, o sea, Abu Mazen. Como ya dije antes, carece de poder. En Gaza estaría bajo el gobierno de Hamás, pero Hamás está completamente debilitado y hay grupos que le están disputando ese poder. En mi opinión, mi humilde opinión, la única solución para este conflicto es la siguiente. En Gaza tienen que caer los grupos extremistas. Gaza tiene que declararse autónoma. Independiente, pero sin los extremistas que la gobiernan y sin Fatah. Atención, que hay muchos en Gaza que quisieran estar en paz con Israel, porque recuerdan los tiempos en que trabajaban en Israel, comerciaban con Israel, ofrecían servicios a Israel. Como me contaba un amigo mío, en una época, cuando tenía problemas con la dentadura, en vez de ir al dentista israelí, iba al dentista de Gaza, que era más barato y hacía un trabajo mejor. Cuando tenía problemas con el auto, iba al mecánico de Gaza, porque se lo reparaba mucho mejor que un mecánico israelí. Y los gazatíes recuerdan eso. Puede ser una Gaza autónoma dependiendo de Egipto. Y por el otro lado, los territorios palestinos de Judea y Samaria pueden también tener su autonomía, que de hecho ya la tienen, federados con Jordania. Solamente así se puede lograr la paz en esta región. Solamente así se puede terminar este conflicto de casi 70 años y vivir en paz. Pero por ahora, repito lo que dije al principio, la solución de los 2 estados es una utopía. Bueno, pues con esta opinión de Israel Winicky, desde el mismo Israel, finalizamos esta edición de hoy hablando de esa utopía de los 2 estados, como la has dado en llamar, y agradecerte como siempre que participes con nosotros aquí en Radio Sefarad, para todos nosotros, para todos los oyentes que nos escuchan y para todos aquellos que se quieran acercar al judaísmo y a los temas que tratamos aquí en Por Israel en Voz, de los que pueden escuchar otras ediciones que ya se han emitido en nuestra página web en www.radiosefarad.com. Gracias, Israel. Porque hasta la semana que viene.